acompañando. Ahí van a ver el icono de grabación que está en la parte de arriba. Bien, bueno, pues esta sesión se propone como una sesión de acompañamiento al módulo. Es una sesión sincrónica justamente en donde podamos... Ah, listo, Nicole, ya quedó cerrada la cámara. Es una sesión en la que podamos, como les Sí, decía pues. en la invitación o en el mensajito, en el que podamos conversar otras dudas que tengan sobre los contenidos del módulo o que podamos abrir algún tipo de discusión que les parezca interesante a partir de los contenidos. Este tipo de sesiones las vamos a tener constantemente a lo largo de toda la formación. La idea es que con cada módulo, hacia el final de las semanas del módulo, puedan tener un encuentro con cada profe. No sé si tienen antes de iniciar alguna duda muy puntual sobre alguna actividad o alguna tarea, o le echamos como una repasada al plan de trabajo y sobre eso vamos conversando. ¿Qué les parece? Por mí lo de la repasada estaría bien. Bien. Listo. Ah, hola Lady, ¿nos escuchas? Lady, te vemos, tienes la cámara activada, pero no tienes audio. Lo que pasa es que estás, Lady, creo que estás desde un computador. ¿Nos escuchas? ¿Escuchas la sesión, Lady? Esperen un momento y conectamos bien a Lady para iniciar. Esperen un momento, voy a tratar de comunicarme directamente con Rosa, la voy a llamar. Un segundo, por favor.
Bueno, traté de orientar a Rosa, pero no lo logró. Entonces, va a estar ella pendiente del chat. En todo caso, la sesión queda grabada y luego se la compartimos. Vi que Natalia está preguntando sobre la última actividad, ¿vale? Entonces, hagamos el recorrido, vamos puntualizando actividad como actividad. Ay, Lady. Último intento a Lady. Si no, ya iniciamos nosotros. Qué pena. Esperen un segundo, la voy a llamar. Conexión de audio. No, no veo otra, no veo otra opción. Ahí, sí, en la parte inferior vas a encontrar. Dale clic ahí en ese botón. Windows, ¿cierto?
por el foro de preguntas. Tú has hecho un par de preguntas que te las he venido respondiendo, pero si quieres profundizar en algunas de esas preguntas, luego lo conversamos, si te parece. Listo. Bueno, vale. Trata de cacharrearle, trata de conectarte en lo que avanzamos, ¿vale? Listo, vale. Bueno, Lady, que estés bien. No, a ti. Chao. Hola, bueno. Listo, ahora sí. Ah, creo que Rosa ya se conectó porque ya aparece con micrófono. Bueno, les decía entonces que este tipo de sesiones sincrónicas van a ser constantes durante toda la, la especialización con cada uno de los módulos. Esto hago la aclaración, Marcia, más que todo porque el resto de las compañeras son de esta nueva cohorte. Y Marcela y Tatiana hacen parte de la primera cohorte, pero Tatiana no alcanzó a estar conectada. Entonces, seguramente habrán algunas preguntas que también salgan relacionadas con la interfaz o la plataforma, porque pues para tus otras compañeras este es su primer módulo. Entonces, de ese tipo de dudas, aunque ustedes saben que tienen el contacto con el Centro de Educación Virtual para cualquier duda que tengan con la plataforma, pues sin embargo, si tienen alguna otra duda aquí la podemos resolver. Bueno, entonces el módulo se planteó, este módulo que es de un crédito, se planteó para desarrollar a lo largo de 3 semanas. La primera semana entonces propuso como actividad general y de presentación del módulo analizar o revisar a partir de la propuesta del texto de Georgina Di Carlo, el Museo Sostenible, identificar la diferencia entre el museo clásico y el museo sostenible y a partir de la propuesta del museo sostenible de Georgina pensar una línea de acción. Esa tarea la entregaron todos. Creo que no hubo ningún comentario general, hubo un par de preguntas pero que se hicieron como internamente, pero no, el foro general no lo activamos mucho y no sé si sobre las retroalimentaciones que cada uno recibió de la actividad hay alguna otra duda o quieren que profundicemos en algo en específico de la actividad o de los contenidos propuestos. Vale, Marcela, fue claro para ti el caso la propuesta que presentaste desde tu proyecto y la línea? ¿Tienes alguna duda frente a la retroalimentación? Y pues para que si tienen alguna duda en específico, pues nos cuenten un poco sobre el proyecto que están desarrollando y por qué tienen la duda frente a la actividad. Ok, bien, Marcela, Natalia y Nicole respondieron. Rosa, ¿ya nos escuchas? Bien, listo, creo que no. Vale, entonces continuemos. Luego avanzamos hacia la segunda semana, que creo que no quedó en la propuesta metodológica muy claro y la propuesta era que, pues bueno, para esta unidad 1, necesidades y grupos humanos que desarrollamos durante la segunda semana, estaban propuestas 3 actividades. El análisis de casos sobre el Museo Comunitario, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Sierra Leona y el Museo Horniman. La propuesta para esta semana era que revisaran cada uno de los casos y desde las particularidades de sus proyectos o desde sus intereses propios cogieran uno de los casos para desarrollar la actividad. Como les puse al inicio de esta tercera semana en el mensajito, vi que desarrollaron más de una actividad. Estoy aún revisando esas actividades para hacer la retroalimentación y la calificación. Y como les ponía en el mensajito, los que hicieron más de una actividad, lo que voy a tratar de hacer es
claro, retroalimentar todas las que hicieron, pero escogeré la actividad que considere yo más sobresaliente o más completa para poner la calificación. Eh, entonces revisemos actividades y particularmente desde la que cada una desarrolló. Por ejemplo, para el análisis de caso del museo comunitario, quién la desarrolló y si existe alguna duda. Bien, pues les cuento un poquito una pregunta que surgió, que la proponía Lady, y, y era justamente sobre eh, las acciones. Vale, Marcela, les comento rápidamente lo que pasó con Lady, que creo que puede empezar a abrir la conversación. Lady decía dos preguntas, una específica. Ah, hola, Lady, ya nos escuchas. ¿Me escuchan? Sí, Ok. bien. ¿Acabas de empezar a escuchar? ¿No escuchaste nada antes? No, acabé de escuchar. Vale, estábamos haciendo una revisión pues por el plan de trabajo propuesto dentro del módulo. Ya habíamos pasado por la actividad uno, la que hicimos en la semana uno de la distinción entre el museo sostenible y el museo tradicional, el museo clásico y la línea de acción propuesta. Tus compañeras eh, no tenían ninguna duda específicamente, entonces avanzamos. Ya íbamos hacia la semana 2 y la primera actividad. Entonces les estaba comentando dos dudas que tú tenías, que me parece que pueden empezar a abrir una conversación y seguramente son dudas que algunas otras tuvieron. No sé si nos quieres contar un poquito. Bueno, sí, más o menos cuando empecé a hacer la actividad 2 y mirar las características del museo sostenible, pues para compararlo con el museo comunitario, me surgió la duda con respecto a si en el museo nuevo, ay, no recuerdo cómo es que se llama, el nuevo museo o la El nueva museo, museología. ajá, como, es que no, desde ahí empieza un poco la duda y era la aclaración que te hacía. Y Sí. es que es importante pensar en la distinción entre un planteamiento teórico, ¿sí? Que Ujú. termina siendo una teoría que se construye desde una disciplina en particular y para este caso la museología que se ocupa de construir o definir esas teorías o conceptos para entender el funcionamiento del museo y de otro lado están los modelos de gestión. Ajá. Entonces, la pregunta que tú hacías sobre la nueva museología claramente es una teoría, pero Ah, la propuesta de Georgina sobre el museo sostenible es un modelo de gestión. ya. Y en lo que profundizábamos en la pregunta que hacías y en donde trataba de profundizarte la respuesta es que pues, existen muchas teorías para comprender ese fenómeno del museo, dependiendo justo del lugar en donde se encuentre, las características del patrimonio que conserva, investiga, difunde y por supuesto las comunidades que están a su alrededor o que sostienen su accionar como museo. Pero hay otras líneas que nos han ayudado también a pensar los modelos, que son un poco los modelos que se proponen dentro, o los casos de estudio que se proponen dentro de este módulo. Y digamos Mm, que nos centramos en modelos de gestión para entender cómo cada modelo de gestión también empieza a definir un modelo de funcionamiento, más allá de teorías o conceptos extensos o profundos que ha construido la museología en torno al fenómeno museo, ¿sí? ok, sí, ya. No sé si alguna otra tuvo una duda similar o quieren que profundicemos en algún aspecto en particular. Bien, Natalia. Hola. Aló, no sé si me escuchan. Sí, Natalia, hola. Hola, mira, yo tengo una duda respecto como a mi inicio del proyecto como tal. Yo trabajo mucho tiempo con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
pero me encantaría hacer mi proyecto de gestión en otro museo que tenga que ver también con arte y pensé trabajar con el Museo de Arte Moderno. Pero al hacer el modelo de gestión, tuve como un pequeño problema en cuanto a que no conocía la suficiente información como lo conocía el otro museo. Entonces quería saber tú qué me aconsejas, si es necesario, o sea, si puedo ejercer, o sea, hacer el modelo, no, ¿cómo me explico? El proyecto en el MAC, en el museo, donde trabajo como voluntaria, o si digamos que puedo lanzarme a hacer una iniciativa en el Museo de Arte Moderno, porque me pareció que la información que tengo respecto a ese museo es muy poca como para hacer un análisis definitivo. Bien, nosotros, nosotros con William les vamos a proponer muy pronto, y además con la profesora Liliana Ortiz, que tiene el módulo de componentes financieros, les vamos a proponer unas sesiones de asesoría puntual para proyectos de grado, para el para el proyecto de sostenibilidad, que es el trabajo de grado de la especialización. Creo que esa es una pregunta específica para esa sesión. Sin embargo, te voy a dar mi punto de vista muy rápido, pero sería interesante luego que escucháramos la opinión de William y de Liliana. Creo que si conoces muy bien, digamos, o si has venido reconociendo alrededor del MAC varias circunstancias que ocurren que te han posibilitado pensar en un proyecto, pues es porque tienes conocimiento de ese contexto y valdría la pena que trabajaras allí. Creo que podría ser muy, pues, bien útil. No solamente para la propuesta, sino porque lograríamos identificar claramente el límite y alcance de la propuesta, porque sabes la institución hasta dónde, digamos, permitiría una u otra cosa, ¿sí? Pero puede ser al mismo tiempo un reto interesante pensarlo para una institución que desconoces y tendrías que levantar gran parte de la información. Y creo que el caso actual del Mambo pues favorecería pues el tipo de proyectos que podríamos pensar para la especialización, específicamente para la línea de educación o la línea de pedagogía que ha manejado durante mucho tiempo la directora, y que es posible que en este momento pues esas propuestas tengan viabilidad o sean bien recibidas. Eh, no te estoy dando una respuesta precisa, te estoy dando como opciones en ambos casos, eh, pero si tuviese que darte así una recomendación muy específica, te diría que siguieras trabajando en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios, ¿vale? Ok, muchas gracias. Pero Ok, sí, digamos que pues me limito con el tema de enfocar eso hacia las actividades de los módulos, más que digamos en mi proyecto de grado final. Entonces era como más mi pregunta, si digamos que podría enfocarlo un poco mientras ya llego hacia lo que es el proyecto final. Vale, pero esa pregunta, esa duda me parece importantísima, Natalia. Y nos hemos venido dando cuenta en el desarrollo de las otras cortes que es importantísimo que cada una de las actividades que se van proponiendo dentro de los módulos o tareas o avances que ustedes van haciendo en cada módulo esté en total consonancia o correspondencia con el proyecto de sostenibilidad. Poco para que lo vayan avanzando, ¿sí? Cada módulo les propone una serie de como de temas o de reflexiones específicas que cuando lo hacen frente al proyecto, pues lo van desarrollando al mismo tiempo. De manera que cuando llegamos a los espacios de seminario, pues tienen unos avances significativos sobre el proyecto porque lo han venido desarrollando en los módulos. Y cuando lleguemos ya hacia el final de la especialización, pues casi que ese proyecto lo has venido construyendo en los módulos y en los seminarios con las retroalimentaciones específicas, ¿sí? Ok, mil gracias. Entonces, tengo otra duda frente a la siguiente actividad, pero entonces no sé si quieran seguir y cuando pase la siguiente actividad se las explico. Vale, espérame, creo que Rosa, estás levantando la mano, ¿nos escuchas? Ay, sí, pero yo no entiendo, o sea, no me escucho, o sea, yo estoy escuchando, pero ahora no sé, Dime, debería. Rosa.
Bien, Rosa, creo que Rosa está ahí, pero no. Rosa. Vale, bien, continuamos. Bueno, y me quedé en la otra duda que planteaba Lady. No sé si te escuchamos, hace un momento te alcanzamos a escuchar, pero muy lejos, Rosa. Bien. Les estaba volviendo a la actividad, al primer caso propuesto, en el primer análisis de caso propuesto para la unidad 1, el que desarrollamos durante la semana 2 del Museo Comunitario. Entonces estaba esta primera duda entre los modelos de gestión y los planteamientos teóricos que surgen alrededor del museo, pero había otra duda que tenía Lady, Lady, Sí, señor. me parece chévere que también la planteara y abrimos sobre eso un poco la discusión, a ver también si hay dudas similares. Bueno, mi segunda duda en esta actividad era sobre el tema de la preservación y conservación. Pues como en la lectura que hicimos un museo comunitario, las personas son las que llevan los objetos, la comunidad es la que pone los objetos, la que propone la muestra, la que hace la investigación. Entonces mi duda era con respecto a cómo se enteran ellos sobre la conservación o cómo saben que se debe poner una manera para que no les dé luz, cómo se debe organizar la sala para conservar ese material y si ellos tenían algún tipo de capacitación o cómo se hace al respecto de la conservación y la preservación. ¿Algún aporte? ¿Alguien quiere decir algo sobre esta pregunta? Porque esta pregunta la planteó Lady por un mensaje interno, pero ¿alguien nos quiere compartir algo sobre eso? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Pues digamos que lo que yo entiendo es que en algunos casos la gente buscaba capacitación, ¿sí? Existen otros grandes museos que ofrecen, digamos, ese tipo de ayudas de cooperación. Digamos que cuando llegué, ya hablando del caso del Museo de Sierra Leona, pues vimos que ese museo tenía un padrino en el Reino Unido y pues que hubo digamos, una alianza ahí para llevar a tres personas que hacían parte de ese museo a capacitarse pues para poder trabajar en todo ese plan de, digamos, como de, ¿cómo se dice?, de restauración de pues sí, de los inventarios que ellos tenían allá, ¿sí? Entonces, también lo vi en alguno de los videos de los museos allí en Oaxaca, y era pues que ellos investigaban también, ¿no? Ellos estudiaban, ¿sí? Y yo me imagino que en esos contextos, pues también otros museos de las grandes ciudades pueden hacer ese tipo de aportes a esos museos pequeños que nacen de estas iniciativas comunitarias. Digamos que esa es la duda. Y también me da la impresión que hay gente allí que apoyando esas iniciativas, pues que también tiene un conocimiento y que lo va transmitiendo a esas personas. Digamos que eso es como lo que inferí como de toda esa lectura a nivel general. ¿Alguna réplica? Lady. Hola, ¿me escuchan? Hola, Nicole, cuéntanos. Sí, digamos de lo de la red de museos comunitarios de Oaxaca, yo también entendí que ellos en algunos casos se asesoraban. Por ejemplo, en los videos comentaban que los comités los forman a partir de las experiencias de cada uno. Entonces, a partir de esas experiencias llegan a un comité determinado para participar en el museo, pero también reciben asesorías externas. Por ejemplo, para el hallazgo que inició como con uno de los museos, no hicieron ellos mismos ese hallazgo, sino que hubo instituciones de fuera que ayudaron con el hallazgo, pero fueron los mismos habitantes pues, del sector los que comenzaron a poner en marcha
el museo, pero sí como que siempre hay participación de gente externa. No que impone, sino que como que sugiere o apoyan ciertos temas. Ajá, gracias. Natalia, sí, cuéntanos. Hola, Hola, Natalia. Natalia quiere, creo que Natalia quiere. Sí, dale Natalia, te escuchamos. Eh, aló, hola. Hola, Lady. ¿Sí? Debes desactivar el mute, te está proponiendo, te sugiere Marcela, Natalia. ¿Ya me escuchan? Sí, es que estoy teniendo como problemas con la conexión. Ah, vale, sí, ahí te escuchamos bien. Ok, bueno, yo entendí más que todo como que el museo comunitario es una unión de redes, ¿no? En donde empieza por la comunidad, pero esa comunidad también se apoya en comunidades externas, como en instituciones del gobierno, ¿no? Digamos que Sierra Leona pues también se apoyaba del Reino Unido, pues ya que el país en este momento y por sus condiciones de guerra civil y su historia no tenía como ese apoyo, aparte que pues, es como, yo creo que ellos lo vieron como una nueva forma de, digamos, visibilizar algo, una buena cara del país. Entonces digamos que es muy chévere, digamos, la parte en la que yo busqué información, decía que los lugareños daban muy buenas visitas porque estaban muy, digamos, enamorados de su territorio. Entonces, digamos que yo veo el museo comunitario como ese tesoro permanente y o sea, de toda la comunidad, en donde no solo es la comunidad en sí, sino que se buscan apoyos externos, como entidades, como el gobierno o como gobiernos externos, ¿no? No solamente la creación de redes nacionales, sino internacionales, y que también es un rescate del patrimonio cultural. La mayoría de las veces lo hacen para que no se pierda esa tradición, ¿no? Y que pues también la transmiten. Digamos que ya leyendo un poco más acerca de la tercera actividad del Museo del Vidrio, la transmiten a las siguientes generaciones, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Si se trata de oficios como el vidrio u otro oficio, es una forma en que el museo no solamente conserve, sino también genere nuevas historias en cuanto a su tema, como el de Sierra Leona, por ejemplo, en cuanto a los ferrocarriles. No, que me baje el... Estoy ocupada en esto, hombre. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, sí, sí, Natalia, perfecto. Ya, Ese sería como mi punto de vista respecto como al museo comunitario. Igualmente pienso que para que un museo comunitario exista es necesario esa participación de la comunidad activamente, ¿no? No solamente ajá, llegar, crear el museo y, digamos, ponerlo en manos de un tercero, sino que la comunidad esté totalmente integrada a él. Digamos que tuve la experiencia, digamos, como lo que pasó en el Minuto de Dios con el padre Rafael García Herreros, pues que eso ya es como otro tema, de que el museo llegó para ser pues tratado por el pueblo. No sé, después en otra ocasión tal vez les contaré la historia, pero vale. ya con el tiempo fue, digamos que puesto en manos de personas externas. Igual no digo que está mal, pero pienso que un museo comunitario debe nacer propiamente de la comunidad, igualmente debe pues estar apoyado en personas externas, pero que siempre estén vinculados a esas personas que vivieron esa historia. Bien, Como lo que saqué de ahí. bien. Lady, mira, sí, creo que justamente al abrir la duda, o al plantear la duda a todo el grupo este que habías planteado inicialmente, Ujú. esta primera parte de la pregunta que tenías creo que se responde con las pistas que todos estamos dando. ¿Viste? Entonces reciben apoyos de algunas otras organizaciones o instituciones para los procesos específicos de conservación o conservación preventiva o restauración de una pieza. Sí. ¿Sí? O un daño específico sobre una pieza o sobre la infraestructura misma del espacio.
Pero la segunda parte de la respuesta, que creo que también es interesante para pensarnos la conservación o los procesos de conservación para el caso de los museos comunitarios, es que justo el recurso patrimonial sobre el que trabajan los museos comunitarios se entiende muchas veces con la misma historia o historia de vida de esos pueblos, esas comunidades, y que es muy difícil entonces desprender las trayectorias históricas de estas comunidades de sus patrimonios, y que entonces valdría la pena entender esos patrimonios también como patrimonios vivos, y que es de esa característica o ese rasgo de esos patrimonios, pues nos exigen otros contemplar o considerar otro tipo de procesos de conservación y restauración, ¿verdad? Sí. Hola, ¿sí me ¿Aló? escucha? Hola. Rosa. Hola, Rosa. Ay, no, esto es un trauma, qué cosa. Bueno, ya yo creo que ya logré desde el celular Listo, conectarme. Rosa. Bien, ya estás conectada. Sí, sí, bueno, muy buenas tardes para todos. Darle gracias a Dios que nos permite interactuar para contribuir con nuestro fortalecimiento a la cultura. Ajá. Bueno, a mí, desde mi experiencia de la parte pública, como ya usted sabe, el ejemplo que yo le he puesto, yo manejo el tema del Centro Municipal de Memoria aquí en Becerril. Ajá. Eh, a mí me queda todavía una inquietud con el tema de sostenibilidad Ujú, desde los ujú. espacios. Yo vivo la experiencia, sí, el tema de sostenibilidad a través de lo público, nosotros lo manejamos con la inversión que hay en el municipio, que debe hacer el municipio a través de sus líneas, de sus recursos de la parte cultural, con gestión que se haga con las empresas que están en el sector. Si eso no se hace, sobre todo si el alcalde de turno no permite, no tiene la voluntad política de invertir en la línea de ese museo, como de ese museo que está desde la centralizado a la institucionalidad, hasta a la institucionalidad, no Ajá. funciona, se paraliza todo. La única estrategia que yo utilizo fuera de lo público, y le cuento mi caso, yo por lo menos no he hecho nada en estos 4 años en el Centro Municipal de Memoria porque como no estuve con el alcalde no me da vía libre en los proyectos que yo le formulo para que lo firme y los apruebe. Ni lo Ajá. que digo, yo le hago un plan de acción, mire, el Centro Municipal de Memoria va a movilizar la comisión de cocina. Necesito para fortalecer la comisión de cocina, voy a hacer un inventario de cocineras, necesito este recurso. Pero él dice, no, para eso no hay plata y no podemos hacer eso ahora. Entonces yo vengo, como institucionalidad, quedo paralizada. Mi única alternativa fuera, o sea, mi entorno para movilizar el Centro Municipal de Memoria es presentar a concertación, que es una de las convocatorias que hace el Ministerio de Cultura, pero Ajá. con otra entidad, otra ONG cultural para que puedan llegar los recursos y yo podemos movilizar el Centro de Memoria, porque si él no me aprueba como alcalde, a mí el ministerio tampoco me lo va a permitir, porque yo debo presentar el proyecto por la parte pública. Eso por un lado. No, hoy día yo siento que el tema comunitario es de proceso. No es fácil que todo mundo te llegue, tú lo buscas, pero la persona está a la expectativa, hey, si yo voy a trabajar aquí, si yo voy a hacer esto, ¿cuánto me va a aportar a mí? ¿Qué me voy a ganar? Porque tengo que hacerme el día a día. O sea, no lo voy a hacer tan gratis. Y si nosotros vemos lo comunitario es porque nos nace, porque nos gusta, porque amamos el patrimonio, porque amamos lo que está afuera. Pero eso ahorita mismo en la realidad no se ve. Y el ejemplo que yo más claro coloco son los consejos municipales de cultura, como la norma lo indica, son unos espacios, son unas instancias culturales asesoras a las oficinas de cultura, pero ellos no perciben nada. Entonces, como no perciben, tenemos una conciencia ciudadana que no está como mentalizada al quehacer comunitario para que eso funcione. Por ese lado, a mí me queda la duda de que los espacios sean sostenibles.
¿Cómo veo yo un espacio institucional sostenible? En el caso del Centro de Memoria, que el alcalde tenga la voluntad política, uno como coordinador de cultura, que es mi caso, yo formulo el proyecto, hago las gestiones, busco, presento el proyecto a las entidades privadas y ellas aportan con el aval del alcalde. Así funcionaría cómo es la temática. Es más, ahorita mismo yo acabo de formular un proyecto con IVA telefonía celular y fíjate que llego a la chica de Curumaní, que es el museo de Curumaní, un museo que necesita dinamizarse porque cuando uno no moviliza, o sea, tú nada más tienes esa exposición durante 2, 3 años, la gente también se te aburre para ver lo mismo, porque ya tú llegas y difundes, pero la gente quiere ver otras cosas porque ya llegó y ya vio. O sea, esa parte también me queda la duda, ¿cómo hago yo ahí para hacer esa diversidad? Y necesito recursos para hacerlo, y la comunidad todo el tiempo no va a estar ahí dando y percibiendo las cosas. O sea, el ejercicio de la vida real en esta zona no se da como lo bonito que pasa en el Museo del Vidrio, ¿ya? O como en los museos comunitarios donde hemos visto el ejemplo. Y a mí me queda la duda de esa sostenibilidad como lo estamos viviendo, sobre todo aquí en la costa. Ese museo de ¿cómo se llama? De ahí de Curumaní, si no llego yo le digo al alcalde, vea señor alcalde, está este recurso, aprovechémoslo para el museo. No lo percibe. ¿Por qué? Porque la chica que está dirigiendo el museo no estuvo con él. O sea, a nosotros hoy día la parte política nos está afectando. Entonces, si el museo o el espacio cultural no está adscrito a la parte pública, es una desventaja, porque hay recursos que se perciben por el sector público para que los programas sean sostenibles en un museo, en un centro de memoria. Y Vale. si nos vamos y como es más fuerte, que hay que hacer la gestión cuando el centro de memoria no estuviera dentro de la institucionalidad pública, por lo menos digamos que el centro de memoria lo hubiésemos creado con cámara de comercio y fuera descentralizado y fuera privado sin ánimo de lucro, entonces ya ahí el ejercicio es otro, pero no nos estaríamos beneficiando de esa línea, de esas políticas públicas que están concadenadas en el sector nacional. O sea, hay unos pros y hay unos contras. Y el pro más grande que tenemos en lo público es la voluntad de ese mandatario de turno que quiera apostarle al patrimonio cultural del municipio. Y el otro pro que yo veo si llego a trabajar museo comunitario es que la gente que me va a aportar en comunidad quiere que yo les dé plata para que ellos aporten, porque nadie te va a trabajar por amor al arte. O sea, por acá la cosa es difícil. Acá hay que pagarle a la gente para que puedan aportar. Esas son dos situaciones reales que estamos viviendo. Entonces, ¿qué estrategia implemento yo para sensibilizar a la comunidad para que aporte al fortalecimiento de la investigación, de la dinámica del centro de memoria sin necesidad de darles dinero? Esa es mi pregunta, ¿cómo hacen esos artesanos de Bogotá para aportar, para fortalecer esa dinámica de ese museo sin que ellos perciban recursos a cambio, sino que lo dan como yo veía lo que el ejemplo del Museo de México? O sea, Perdóname que te tengo que interrumpir, Rosa, porque ha sido intervención un poquito extensa y nos falta todavía realizar varias actividades. Creo que es claro la situación que estás planteando. Creo que justamente para eso vas a desarrollar una estrategia en esta especialización. Creo que hacia allá es que tienes que ir construyendo y centrando tu reflexión a lo largo de toda la formación, ¿sí? Tenemos que, ahora cuando iniciemos las asesorías de los proyectos de sostenibilidad, identificar claramente esas necesidades y problemáticas que se alcanzan a ver o a identificar en todo este panorama que nos presentas, ¿sí?
específicamente para este módulo. Y a partir de los casos que estamos viendo, creo que lo interesante es ver cómo cada uno de estos modelos no son fórmulas, ¿sí? No son fórmulas que se puedan aplicar a cualquier contexto o a cualquier realidad cultural o a cualquier tipo de gestión de patrimonio, ¿sí? Sino que justamente como modelos han funcionado porque han respondido a una situación específica que se ha presentado en un momento específico y no sé si han dado solución, pero por lo menos han aportado en esos lugares y han permitido, y esta creo que es una idea que vamos a tener constantemente durante la formación, y es que en principio las instituciones logran ser sostenibles porque logran transformar sus prácticas y sus lógicas, ¿sí? Una institución que se queda anquilosada o sobre ciertos paradigmas de funcionamiento, pues se estanca. Justamente cuando logramos identificar una serie de aspectos alrededor de la gestión de esas instituciones relacionadas con ese patrimonio y con esas comunidades, con el territorio, e identificando y reconociendo qué es lo que ocurre allí en esas posibles relaciones y siendo propositivos y pensando estrategias para esa transformación de la institución que tiene que ver con la transformación del territorio y de las comunidades, es que podemos empezar a aportar, pero hay que reconocer ahí un montón de aspectos que creo que los empezamos a identificar en la lectura de Georgina. Y si se dan cuenta, ella propone esta reflexión de mirar desde el interior de la institución, pero también en el entorno y en el exterior. Y en cada una de ellas mirar estos factores con los que la institución está constantemente teniendo que asumir su gestión. Y hay unos desafíos particulares. Yo creo que esa es la pregunta para empezarnos a hacer a cada uno de los casos con los que estamos trabajando, ¿sí? Y para hacerle, por supuesto, a los casos que están presentados dentro del módulo. Haces preguntas muy, muy específicas, Rosa, que nos tocaría entrar y mirar en detalle pues el caso y la situación que se está presentando y el por qué se está presentando y hacer un análisis un poquito mayor, ¿sí? Creo que para volver a centrar la discusión hacia los contenidos del módulo, no sé si alguna quiere aportar o decir algo y nos encauzamos mientras, Rosa, tenemos la discusión específicamente sobre tu proyecto, ¿vale? Ok. Bien, creo que no hay ningún comentario. Lady, Marcela, Natalia, Nicole. Bien. Eh, Bien, creo que logramos cerrar como lo que presentaba, lo que proponía el análisis de caso del Museo Comunitario. Bien, sobre el análisis de caso del Museo Nacional de los Ferrocarriles de Sierra Leona, alguna ya ha aportado algo, pero si hay alguna pregunta en particular o quieran hacer algún aporte sobre esta actividad. Eh, Marcela, creo que, no. Bien, creo que no hay ninguna. Revisamos el siguiente caso, el Museo Horniman. sí. Si hay alguna duda en especial. Sobre grupos de interés. Mm, Dale, Lady. Sí, Listo. bueno, es con respecto a la siguiente actividad, que es el Museo del Vidrio. O sea, Bueno. es Bien, que entonces, está relacionado, porque en una de las preguntas habla también de los grupos de interés. ajá. Entonces, debido bueno, a la idea que yo tenía de museo comunitario, o sea, yo lo había marcado solamente a comunidad, como que ellos solamente son los que construyen ese museo. Entonces yo decía, o tenía esa duda en el caso del Museo del Vidrio, que también es un museo comunitario, ¿hasta dónde irían mis grupos de interés? Esa era como, o sea, tenía esa duda en este momento,
debido a cómo habían marcado un museo comunitario. Ujú. Entonces, en el caso del Museo del Vidrio, bueno, un museo comunitario, yo podría ahora sí ver como eh, personas externas o grupos externos que también están apoyando al museo dentro de mi grupo de interés. Ujú. Bien, sí, clarísima la pregunta. ¿Alguna quiere hacer algún aporte específico sobre esta pregunta? Marcela, Natalia, Nicole, a partir de la actividad o de los recursos que estaban dentro de la actividad, Rosa. Pues yo lo que logré entender y identificando, pues evaluando el tema del entorno, de quiénes se van a beneficiar de esa idea, partiendo de ahí, o sea, respondiéndome como esas preguntas, quiénes se van a beneficiar, cómo, cuándo, dónde. Entonces, desde ahí parto yo como para buscar mi grupo de intereses para la idea de museo. O sea, fue lo que logré entender en el, en Dentro el de la actividad. ejercicio. Ajá. Sí, o sea, parto de la identificación de qué grupos hay en el entorno y luego hago como un inventario de grupos y voy mirando qué grupos de esos que están en el entorno se ven más como afines a la idea que yo tengo Aliados. de museo. Aliados, sí, claro. Que yo Ujú. pueda decir, bueno, tú me sirves para el museo porque ustedes están haciendo este ejercicio y ustedes caben por aquí, por decir algo. Desde ahí parto yo de una identificación para luego priorizar y después empezar a ubicarlos dentro del proyecto. Es lo Bien, que pero logré como resaltar en ese aspecto. Y bien, siento que clarísimo, en lo Rosa. local siento que no es difícil porque es fácil de observar lo que se moviliza. Ajá. Bien, Rosa, gracias. Y en particular sobre la pregunta que hace Lady y es hasta dónde encontrar esos grupos de interés? ¿Cuál puede ser esa frontera o ese límite para reconocer grupos? ¿Qué piensan? O sea, yo pienso que desde el hacer de cada grupo, desde el objetivo y la misión de cada grupo, porque por lo menos en cuanto al museo y que yo quiero proyectar, por lo menos si yo estoy tocando el tema de música, yo obviamente me voy a esa población que está conformada por lo menos a la escuela de música, a los gestores que cantan, al que compone, hacia allá que tengo yo que ir buscando o sea, ir buscando como ese grupo que me interesa a mí. Ajá. Y como vuelvo y digo, en lo local para mí se hace fácil. En el departamento ya es más amplio porque yo quiero que la gente venga por lo menos al municipio para hacer intercambios, por decir algo, que ya debo de tener un directorio, un mapeo de quienes están en la zona, ¿ya? Y eso se puede hacer también dependiendo de las comunicaciones en redes, de los espacios de grupos que ya es hasta con los mismos consejos municipales de cultura, porque ellos tienen en sus áreas, tienen personas en el área de música, en el área de danza, en el área de emprendimiento, artesanía, el sector educativo. O sea, ya uno va como enlazando esos actores estratégicos y dice, fulano me sirve, pero hay que hacer un papel de investigación de quiénes estamos. Bien. Eh, Retomando un poquito la tarea propuesta dentro de esa actividad frente a la metodología empleada para reconocer o levantar la información de estos grupos de interés, Marcela o Estefanía, no, sí, Marcela, que nos cuentes un poquito de esa metodología que propusiste, como para darnos pistas sobre la pregunta que plantea Lady. Marcela, ¿sigues ahí?
Bueno, mi proyecto tiene que ver mucho con, pues con la comunidad, de hecho, ¿sí? Entonces, la metodología que yo propuse en particular para esa actividad partió primero de la observación del territorio, ¿sí? Pues los centros CREA son centros de formación artística que están localizados pues en ciertos sectores de Bogotá, ciertos sectores en estratos 1, 2 y 3. Entonces, en un principio, pues es un ejercicio de observación, o sea, de ver quiénes entran al CREA, quiénes caminan alrededor del CREA, qué tipo de equipamientos hay alrededor de los CREA, o sea, si esto es un sector comercial, si hay, digamos, otras instituciones de tipo gubernamental o privada que trabajen con la cultura, o sea, digamos que pues es una observación general que, que como decía la compañera Rosa, pues le permite a uno hacer un inventario de todos esos actores que se encuentran pues, alrededor de ese nodo que es esa institución, iniciativa, etcétera, que es lo que se está, digamos, como evaluando o analizando para el proyecto de sostenibilidad. Entonces, pues en mi caso sí tiene que ver con la conexión directa con el territorio, ¿sí? Y de ahí pues ya uno los categoriza en grupos grandes, pues de acuerdo, digamos, a las intenciones de estos grupos y a esas relaciones que se pueden establecer con el CREA, y de ahí se hacen unas subdivisiones para categorizar también, digamos, esos intereses particulares ya de esos grupos y ya para generar estrategias específicas dirigidas a cada una de esas poblaciones. Digamos que ese fue un poco el ejercicio que se hizo. Bien, para complementar un poco, estos espacios CREA son por localidad, ¿verdad, Marcela? ¿Dime? Disculpa. El programa CREA... ¿Aló? ¿El programa CREA Sí. funciona por localidad? ¿Uno por localidad? Pues no necesariamente. Eso también depende. Las únicas localidades que no estamos cubriendo son Sumapaz y Candelaria. De resto, digamos, los 20 CREA cubren el resto de la operación en Bogotá. Por ejemplo, si tenemos la localidad de Bosa, que Bosa es grandísima y la demanda allí de talleres de formación artística, sobre todo para colegios distritales, es bastante alta. Pues allí en Bosa tenemos dos CREA, por ejemplo. También nos pasa en localidades como Suba. En Suba también tenemos 2 CREA. También tenemos otro CREA que es el de Santa Sofía, que cubre no solo en la localidad de Chapinero, sino también Teusaquillo, por ejemplo. O sea, como que si bien no está el CREA allí en esa localidad, sí se va a esa localidad vecina, pues para generar estrategias para esa localidad también. Bien, en ese sentido, por ejemplo, y desde ese reconocimiento del territorio y los actores y todas las potencialidades de los actores en el territorio, como lo planteas, también se dan prácticas, por ejemplo, de intercambio entre programas o proyectos entre CREAs, entre localidades. Sí, digamos, en algunos casos, sobre todo cuando se trata de socializaciones y de muestras, se reúnen los CREA que estén más cerca y lo que hacen es hacer una sinergia allí, pues para captar la mayor cantidad de público posible. Y de hecho, pues cada CREA tiene sus relaciones como con las alcaldías locales y otras instituciones, entonces pues lo que se genera ahí es una sinergia para poder hacer un mayor impacto cuando se trata de las muestras, por ejemplo. Bien, entonces volviendo un poco a la pregunta de Lady, sin duda el alcance para reconocer dentro de nuestros territorios o lo que funda la institución y reconocer allí actores y las potencialidades de esos actores vinculados a la gestión de la institución, pues depende inicialmente de la misma gestión que realiza la institución. Esto ¿por qué me parece tan llamativo para el caso de Marcela? Porque si hay un primer reconocimiento en torno al CREA como lugar que tiene que desarrollar una actividad y pues que tiene al mismo tiempo una misión o un deber dentro de cada uno de estos espacios, pero que al reconocer dentro de ese territorio estos actores y vincularlos, también puede llegar a hacer uso de otros actores
no solamente en ese mismo espacio, sino de otros para intercambiar prácticas. Y voy un poquito a la actividad que presentabas, Lady, y es que reconocías las otras instituciones que están alrededor o que se encuentran con ofertas culturales similares o que tienen públicos similares a la biblioteca. Pero para este caso, por tipología de institución cultural, otras bibliotecas, independientemente que estén cerca territorialmente, puede que estén cerca ideológica o conceptualmente o la manera en la que identifican sus actores. En ese sentido, el reconocimiento de actores es mucho más amplio, ¿sí? Sí. Sí, pues esa fue, me surgió la duda precisamente porque cuando empecé a hacer el reconocer esos actores dentro de la biblioteca, pues se me amplió hartísimo. Claro. Y pues me estoy dando cuenta que muchas veces uno se pregunta solamente por mis actores directos, entonces, ¿quién visita la biblioteca? ¿Quién está alrededor de la biblioteca? Pero cuando empecé a mirar más arriba, entonces a mí me involucra el Ministerio de Cultura, me involucra una serie de instituciones que, pues yo dije, es muy, muy amplio. Por eso yo decía, ¿hasta dónde serían mis actores o mis grupos de interés? Bien. ¿Algún comentario adicional sobre esta pregunta o sobre esta conversación, mejor? Sí. Yo entendí, por ejemplo, lo de los grupos como, bueno, los grupos de interés como una especie de cartografía social que se hace Sí. previa a la llegada a determinado territorio. No sé si sí, Mm. es más o menos eso. Sí, yo creería que la cartografía sin duda es una herramienta para levantar la información que te permite reconocer actores. ¿Mm? Ahora, si Sí. por ejemplo tú empiezas a contrastar o a- a sumar otro tipo de herramientas o instrumentos para recopilar esa información, pues terminan siendo Muchos. documentos, espacios de análisis mucho más amplios. O sea, si por ejemplo Sí. coges una cartografía, pero al mismo tiempo, como proponía Marcela, haces una observación dentro de cada actividad, o haces una serie de encuestas, o aplicas una serie de, no sé, identificación a partir de actividades, no solamente en un lugar, sino en el otro, y algún tipo de herramienta que te permita recoger quiénes son, en dónde están, qué aspiraciones tienen, qué expectativas frente a lo que llegan o no llegan. Creo que en el cruce de toda esa información es en donde lograríamos tener un análisis bien robusto de esos actores frente a la oferta. Y sí, sin duda, la cartografía y digamos las cartografías y a un nivel participativo, cuando ponemos estos mapas o estos tipos de croquis para que con la comunidad se construyan, lo que otras personas que no necesariamente están en esos territorios, pero los atraviesan o llegan de otras maneras, los conocen, pero no están allí necesariamente, sino desde una cierta distancia también los conocen, participan y aportan en maneras de reconocer esos territorios, sus lugares de encuentro o otro tipo de información que podamos extraerle, pues sí que es bien útil. Sí, claro. Yo pienso también que por lo menos vamos a encontrar también esos actores que de pronto no van a ser, sí sirven, pero no son como los más cercanos a nuestra estrategia, pero tampoco los podemos soltar, ya después que uno haga por lo menos ya el diagnóstico de ese entorno. En el caso mío, pues yo digo, bueno, yo me voy por la parte privada, quiénes son los actores que sé que van a aportar a mi idea, por la parte pública, por la parte comunitaria, los presidentes de juntación comunal, así. Entonces ya uno va mirando cuáles son los actores más cercanos, acorde a lo que uno va a visibilizar desde la estrategia que tenga en el museo, quiénes me van a servir, quiénes son los que se van a beneficiar directamente. Y Y mirar todos los sectores, por lo menos la parte educativa, la ambiental, o sea, cómo voy yo a concadenar paralelamente mi idea hacia otros sectores que también se van a beneficiar. y para complementar esa idea, Rosa, yo creo que la información que logramos recopilar sobre con los cuales podemos llegar a generar empatías por el tipo de actividades que desarrollamos es muy importante,
pero también con quienes no. Sí, Eventualmente, claro. cuando tengamos algún programa o proyecto dentro de la institución que no necesariamente se ajuste a los actores con los que tradicionalmente se trabajan o con los que hay una potencialidad mayor, sino con aquellos que no, también podríamos encontrar posibilidades para ampliar la oferta y llegar también a otro tipo de públicos. Sí, creo que Sí, la institución... o trabajar valores agregados que nosotros de una u otra forma vamos a tener en nuestra idea del museo para poder uno involucrarlo, porque Perfecto. no se puede dejar a la gente ahí como con, sí, los animamos y los dejamos ahí para que se desmotiven. No, hay que Bien. vinculados a nuestra propuesta. Gracias, Rosa. Natalia, ¿tienes un comentario? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, pienso que el análisis pues de públicos o bueno, digamos que de actores es muy importante también para organizar esas actividades que va a generar el Museo de Entidad Cultural, porque no todas las actividades están hechas para todos los grupos de actores, ¿no? Entonces eso también ayuda a identificar qué necesitamos para realizar ciertas actividades educativas, curatoriales, etcétera. Pienso que conocer la comunidad o los actores que hay alrededor de un museo es muy válido y muy interesante porque te ayuda también a ampliar ese espectro, digamos, sobre las comunidades con alguna discapacidad cognitiva, con alguna discapacidad física Ujú. y nutre otras áreas de los museos que, digamos, muchas veces son olvidadas, como el hecho de hacer edificaciones accesibles y pues también complementado con que, digamos que este análisis de público, de agentes al museo, pues digamos que también debe ir tabulado, ¿no? Debe ser como, pienso en mi cabeza, pues lo veo como algo que debe quedar consagrado en un documento porque es algo que permite dar continuidad a los programas, ¿no? Cuando empiezas un programa y de pronto no estás en esa entidad o cambia, digamos, como lo decía Rosa, el gobierno, se pierden muchas cosas y el tener ese análisis tabulado y como en unas memorias ayuda mucho a nutrir esos nuevos procesos. Es A como, nutrir, no a Gracias. desgastar desde nuevo, sino que ya hay algo que ya está y uno puede avanzar, que eso claro, es lo importante para uno cuando se cambian los esquemas claro, políticos. claro, no. Igualmente, digamos que no es tanto lo político, sino, digamos, como tener registrado ese cambio de la comunidad, ¿no? Ese cambio que se ha hecho, digamos, si antes visitaban más personas, no sé, bueno, todos los agentes que hay relacionados y cómo esto cambia para hacer también un comparativo a futuro. Ujú. No, y pienso también que los grupos hay que evaluarlos porque a medida que va pasando el tiempo, los grupos van cambiando por circunstancias y hay que saber cómo funciona este Ujú. grupo, de qué manera funciona el grupo A, de qué manera funciona el grupo B, para uno poderles hacer comprender lo que uno propone también, ¿ya? Haciendo ya el mapeo de todos los grupos que tiene uno de interés para poder más adelante aplicar las estrategias a cada grupo, porque a cada grupo hay que aplicarle la estrategia, como bien decían, todos los grupos son iguales, a todos los grupos no podemos llegar de la misma forma y hay que mirar sus características, por lo menos en el territorio mío que hay etnias, no puedo llegar de la misma manera a que llego al grupo de los afro o al mismo grupo que llegó de los jóvenes de la institución que hacen parte del Día de Patrimonio, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pienso que hay que tenerlas a consideración para poder escoger los grupos y ponerlos a funcionar. Sí, creo que esta última intervención, bueno, todas sin duda, pero creo que no solamente la identificación, el reconocimiento de los Ay, se me actores, descargó el celular, te estoy diciendo hace rato que le diga a esta niña que me preste el cargador. eh,
decía que no solamente con esa identificación, ese reconocimiento de actores en los territorios en los que están las instituciones, sino, por ejemplo, como lo decía Nicole, con herramientas como cartografías o ahora que lo dice Natalia con la aplicación de estudios de públicos o estudios de audiencias, solo públicos, esos públicos potenciales, eh, son fundamentales para identificar qué es lo que estamos haciendo, pero también para evaluar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y el medidor de eso, sin duda, son los públicos y los diferentes públicos o diferentes actores que están allí soportando la gestión que hacemos. Bien, 5:30, creo que vamos un poquito rápido con la última unidad, ya para ir cerrando, hacia la unidad 3, que con la pregunta que nos hacía Lady nos introducía un poquito hacia el caso del Museo del Vidrio. Quedarían 2 casos más, el análisis del Museo de Maré y la actividad de normas y mejores prácticas. La invitación era la misma que de los tres casos propuestos para esta unidad, todos de realidades y tensiones culturales, identificaran una sola, pues hicieran la revisión de todas las actividades, pero desarrollaran solamente una de las tareas. De nuevo, desarrollaron más de un caso, pero bueno, haré la retroalimentación frente a cada uno de los entregables, pero seleccionaré uno para poner la nota. ¿Algún comentario en específico sobre estos casos? ¿Estos últimos 2? ¿O duda que haya surgido? Tengo una duda respecto al desarrollo de las actividades. Específicamente, dime. Lo que pasa es que tú pusiste 2 foros y abriste 2 espacios para subir los documentos. Quisiera saber si, digamos, si realizo solamente el Museo del Vidrio, por ejemplo, participo en el foro, pero también subo el análisis del grupo, o si solamente hago el foro. En ese tengo como un poquito, porque hay 2 y 2, pero tú dices que hay 3 actividades. Entonces quisiera saber si, digamos, hay que realizar los 2 foros o las 2 actividades, ¿cómo se manejaría ahí? Para la actividad específica del Museo del Vidrio, Natalia, ¿sí? Sí, o para cualquier actividad, digamos que me llaman la atención los 3 casos. Digamos que ahorita estoy desarrollando la actividad del Museo del Vidrio, pues Ajá. digamos que quisiera tomar como ejemplo ese. Sí, digamos, yo lo que entendí, qué pena, de pronto estoy un poco confundida, es que voy a hacer el foro y en base a lo que mis compañeros participen del foro, ¿hago el análisis del documento o solamente participo en el foro? A partir de las preguntas, no, creo que seguramente alguien más tiene esta duda, a partir de las preguntas que se ponen para discutir dentro del foro, ¿sí? Sí. Son específicamente 3. Ajá, sí. Bueno, en este momento todavía no se ha generado la discusión o esa conversación en el foro que entiendo la pregunta que me dice si es a partir de esa discusión construir el texto. Si no logramos construir dentro del foro una discusión que te dé pistas para ampliar la reflexión y desarrollar el texto, haz la reflexión muy concreta a partir de alguna de las preguntas o parte de una de esas preguntas para desarrollar el texto, ¿sí? O sea, si bien puede ser importante que alguna de las preguntas te lleve a tener una conversación con otro compañero dentro del foro, no necesariamente si no se realiza la conversación dentro del foro no desarrollas la tarea, ¿sí? La idea es que desarrolles ambas, que trates de participar en la discusión del foro, pero si no ocurre esa reflexión, trates de trasladarla al texto. Mejor dicho, es importante hacer las 2 cosas, pero si una no ocurre, en todo caso, trata de ampliar la reflexión para elaborar el texto. Ok, listo. Y respecto a las otras 2 actividades, o sea, porque digamos que tengo En la retroalimentación ya conversamos en aspectos más específicos, Natalia, ¿vale? Listo, no, me refiero a las otras 2, digamos que ahorita mira el Museo del Vidrio, ¿me podrías recordar los 3, perdón, de esta semana? El Museo del Vidrio, el que es brasilero. El Museo de Maré. Sí, el Museo de Maré, y hay otra actividad que también me llamó mucho la atención. Sí, normas y mejores prácticas para museos e instituciones culturales, que lo vamos a hacer a partir de un texto súper interesante
de la Alianza Americana de Museos, que de paso aprovecho para decirles que toda la bibliografía que van encontrando durante el desarrollo de las actividades, pues vayanla descargando, ¿sí? Ok. Vayanla como guardando y vayan haciendo su bibliografía o su carpetica de bibliografía individual. Sí, esas serían las tres actividades para esta segunda unidad a desarrollar durante pues, el martes, que es cuando cerramos. Ok, sí, mi pregunta también es, entonces, ¿el segundo foro también iría acompañado de la segunda actividad? O digamos que ese sí es una y una. El segundo foro, ¿para qué actividad? Prácticas. Se habla Dime. de las prácticas y de intercambiar grupos de interés con mis compañeros, si no estoy mal. Hay una primera actividad propuesta, hay una primera tarea propuesta para esa actividad y es identificar qué son normas y qué son prácticas, ¿sí? Ujú. Estamos hablando de esa misma actividad, Natalia. Sí, sí, sí. Sí, o sea, digamos que mi pregunta específica y puntual es, de la segunda y tercera actividad, digamos que habría que realizar el foro y el documento, porque pues hay dos actividades, dos foros, pero son tres actividades, ¿me entiende un poco? Son tres casos, entonces no sé si digamos que el segundo y el tercer caso sean solamente No, uno con foro y otro con documento. no, ya, creo que no había entendido. Y esa es la Sí, pregunta que tenías desde el principio, ya. sí, es como que hay tres casos, pero Hay- solamente hay número par, si más o menos me voy a entender. no, de esos tres casos solamente desarrolla uno. Ok, O el del Museo del Vidrio, o el del Museo de Amaré, o el de Normas y Mejores Prácticas, ¿sí? ok. Uno de esos tres. Porque Si ya empezaste a eh, desarrollar el del Museo del Vidrio, continúa desarrollando esa y esa será la calificación del 40% de la tercera semana de la unidad 2, ¿sí? Ok, muchas gracias. Entonces, esa ya era como la duda que tenía. Bien, y volviendo a los contenidos, aquí está. yo tengo una Lady, estás duda. levantando la mano, sí. Sí, es que cuando voy a las actividades de normas y mejores prácticas para museos e instituciones culturales, Ujú. cuando uno le da clic en la tarea, sale, lo sentimos, esta actividad está oculta. O sea, no está como dentro del cronograma de entrega de tareas. ¿A alguien más le pasa eso? ¿Alguien más ha llegado hasta allí a desarrollar esta actividad? Sí, también me sale lo mismo. Vale, déjame lo reviso, pero, o sea, ni siquiera te abre la actividad, es lo que está pasando, ¿sí? O sea, si deja descargar los documentos, espérame un segundo. O sea, aparece el objetivo, las instrucciones de la actividad, los documentos, pero no te deja el espacio de tarea, ¿sí? De tarea, sí, exacto. Exacto, sí, esa era mi duda también. Esa era mi confusión. Porque pues como no da el espacio de tarea, pues yo pensaba que solamente eran los dos primeros casos, el del Museo del Libro y el Museo Marino. Yo también estaba Y no, confundida porque solo hay tarea 5 y tarea 6, actividad 6. exacto. O sea, yo no había contemplado la última actividad, Bien, pensando que no estaba incluida. Sí, sí, sí. ahora, bien, justo cuando terminemos la sesión Webex, me voy a comunicar con el Centro de Educación Virtual para saber qué pasa con el botón o el enlace. Me dicen que es que el botón de tarea de la última actividad no les permite subir la actividad, ¿sí? El documento. Sí, Listo. Entonces déjame, reviso, ya me comunico con ellos y les doy una respuesta, ¿vale? ok. Ahí dentro de la misma plataforma les escribo si queda solucionado, además que tendría que quedar solucionado ahora, para que tengan el fin de semana de subir la tarea y no la habiliten hasta el día lunes. Pero en algún caso pueden ir desarrollando la tarea. Si no logramos habilitar el botón o la plataforma para que suban la tarea, desarrollenla y a más tardar el lunes le darían respuesta. Pero yo trataré que lo hagan pronto. Ellos son diligentes, ellos son bastante diligentes con esto, ¿vale? Ok.
Bueno, no sé si queda alguna otra duda general. Ya irán recibiendo, yo tendré este fin de semana para terminar de revisar las tareas que han venido presentando para hacer la retroalimentación. No sé si queda alguna otra duda general o específica, dado que ya cerramos el lunes y el martes inician el siguiente módulo. ¿El siguiente módulo es contigo? Dime. ¿El siguiente módulo seguimos contigo? No, 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 no. No. ¿Quién viene en el siguiente módulo? El siguiente módulo, les recomiendo que, les voy a poner aquí un enlace en el chat. Les recomiendo que entren al blog de la especialización, el de sostenibilidadmuseos.co, y revisen el cronograma de la corte de ustedes, que es la corte 4. ¿Sí? Para que tengan el El de seguimiento. mercadeo, Dime. el módulo de mercadeo, imagen y comunicación. Exactamente, pueden ir haciendo el seguimiento módulo a módulo frente a las fechas y ciclos. El siguiente módulo, entonces terminamos módulo de modelos febrero 4 y iniciamos el de mercadeo, imagen y comunicación. Ah, ok. Ese Ay, qué módulo, pena, yo tengo otra duda. Era contigo. no, Aló. solo para decirte que ese módulo lo van a tener con Giovanna Segovia. O sea, no es conmigo. Ah, ok. Esa era- Ahora sí. Perdón, tengo otra duda pequeña, no sé si me la puedas responder tú. Quisiera saber qué sábados del mes tienen horario de atención en la universidad. Pues en la página decía que era un sábado al mes. No sé si eso lo podré hablar contigo o tendré que llamar. Natalia, pero para solucionar, ¿qué duda tienes? Tengo una duda específica en cuanto al recibo de pago de la universidad. ¿Tengo que llevarlo ante ustedes para asentar la matrícula? No, no, no. Recuerden que cualquier duda que tengan con lo administrativo tienen los datos de Nuri. Nuri Hurtado es nuestra asistente administrativa o con Araceli, que es la asistente académica, ¿sí? Ok, cuando ya me puedo solucionar, Sí, comunicar para los papeles y todas esas cosas. exactamente, con Nuri Hurtado. Tienes los datos. Si van al blog en sostenibilidadmuseos.co y ven en preguntas frecuentes, hay una respuesta específica que dice, ¿con quién me comunico si requiero asistencia para resolver puntualmente un asunto académico o administrativo? Y ahí están los datos de Nuri, su número, su Ok, extensión, su correo electrónico, ¿vale? listo, muchísimas gracias, sí, qué Nuri pena. Hurtado, sí, comunícate con, yo creo que hasta ahora, bueno, inténtale, de pronto te da respuesta, si no ya el lunes. Listo, muchísimas gracias. Bueno, creo que terminamos resolviendo extras, pero está bien, está bien. Aprovechamos el canal Qué- para resolver cualquier duda. No, está bien, está perfecto. Pero entonces entiendo que estaríamos pendientes a estas últimas retroalimentaciones de las actividades de la segunda y la tercera para que estén pendientes, pues para que suban la tarea, que escojan y estén pendientes de la retroalimentación, por si podemos establecer ahí una otra conversación sobre alguna duda puntual que surja, pero listo, hasta aquí llegarían entonces los contenidos del módulo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Eh, tan pronto tengamos Tan pronto tengamos certeza sobre el invitado al seminario, también les contamos. Estamos detrás de 2 o 3 personajes que nos van a poder abrir un panorama bien, bien interesante en el seminario. Les contamos. Y para las que están conectadas de la cuarta corte, les vamos a escribir entre la próxima o la otra semana para tener una primera reunión sobre los proyectos de sostenibilidad, ¿vale? Para que estén atentas. Listo. Vale, pues muchas gracias, que estén muy bien. Buen descanso, avancen con las tareas que estén pendientes y en cualquier caso ahí estoy pendiente de los foros, ¿vale? Gracias, que tengan buen fin de semana. Gracias. No, ustedes, vale.